poder saludarles en este hermoso día y poder compartir una enseñanza más acerca del primer libro de Samuel, capítulo 13. Recordaremos que Saúl ha sido ungido como el primer rey de Israel y ha empezado bien a ejercer esta posición como rey. En el capítulo 11 lo vemos que él es muy modesto, lo vemos como él está bajo la autoridad de Dios, como el Espíritu Santo llena su corazón ante venir y defender a un pequeño pueblo de Israel llamado Jabes de Galad, y lo hace de una manera muy heroica y apasionada. Por supuesto, siendo guiado por el Espíritu Santo y teniendo a su lado al profeta Samuel, sabiendo que él es rey de Israel, sin embargo, es un rey bajo la autoridad de Dios. Luego en el capítulo 12 vemos cómo el profeta Samuel les advierte al pueblo y también al mismo Saúl como rey que debían obedecer a Dios, que debían temerle a él y debían seguirle a él con todo su corazón. Les hace hincapié en considerar las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Qué importante es hacer memoria de todo lo que Dios hace por nosotros. De esta manera, cuando viene el día malo, nosotros podemos remontarnos a esa victoria que Dios nos dio, y eso nos asegura y nos puede dar la confianza que de la misma manera como Dios nos ha dado la victoria, como Dios nos ha dado la respuesta en momentos de angustia, en momentos de inquietud, lo va a volver a hacer. Así que están advertidos tanto el pueblo como el rey, que deben seguir a Dios, que aun cuando tienen un rey terrenal, el rey sobre todo rey es Dios. Y vemos en el capítulo 13, cuando ya ha pasado no un año, sino 2 años, y hace hincapié en decir que han pasado 2 años, vemos que Saúl va tomando cierta familiaridad con la posición de rey. Ya no está dependiendo totalmente de Dios, ni siquiera de Samuel, y lo vamos a ver qué es lo que sucede. Ya él comienza a apropiarse de esa posición de rey, sin embargo lo hace con arrogancia, tomándose atribuciones que no le corresponde. Y nos habla el capítulo 13 que al haber pasado ya 2 años del reinado de Saúl, ellos se formaron 3,000 hombres de Israel para venir en contra de los filisteos. Sabemos que los eternos enemigos del pueblo de Israel son los filisteos. Y Jonatán, quien aparece por primera vez mencionado aquí, que resulta ser hijo de Saúl, estaba al mando de 1,000 hombres de esos 3,000. Es decir, Saúl tenía bajo su dirección en ese momento a 2,000. Y Jonatán valerosamente ataca a la guarnición de los filisteos y lo hace bien, todo resulta bien. Sin embargo, Saúl se atribuye esta victoria y se escucha por todo Israel que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Así que todo el pueblo va en pos de Saúl, allí a ese lugar llamado Gilgal. Ese es un lugar de consagración, ese es el lugar en que los israelitas ofrecieron consagración a Dios una vez que estaban en la tierra prometida, y fue aquí en donde practicaron la circuncisión, señalando su total dependencia en Dios. Así que Saúl escoge este lugar, Gilgal, como su centro de operaciones para esta batalla, sabiendo que este es un territorio de consagración y creyendo seguro que iba a tener todo el apoyo de Dios en esta batalla. Sin embargo, el corazón de Saúl
ya no era un corazón consagrado. Aun cuando estaban ubicados en un lugar de consagración, el corazón de Saúl había comenzado a dar señales de arrogancia, de prepotencia, y lo vemos en algo pequeño, atribuyéndose una victoria que no le correspondía, lo cual era una acción incorrecta. Sin embargo, vamos a ver cómo se va desarrollando y desenvolviendo la historia de la vida de Saúl, en la que le importaba demasiado lo que las personas pensaran de él, obtener la alabanza de los demás en lugar de la alabanza de parte de Dios. Resulta que ahora que han dado esos pasos hacia atacar a los filisteos están realmente molestos y se juntan 30,000 carros, 6,000 hombres, un pueblo tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Podemos imaginarnos esa multitud de filisteos viniendo en contra de los 3,000 israelitas que se habían juntado precisamente para esta batalla. Sin embargo, estaban aterrorizados cuando vieron de cerca la oposición y tuvieron pánico, y dice que se escondieron cuando vieron a este ejército filisteo venir poderosamente en su contra, y tuvieron tanto temor que se olvidaron de que Dios estaba de su lado y que Dios era quien les iba a dar la victoria. Muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros. Se nos olvida que estamos del lado de Dios, se nos olvida que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante y que nosotros dependemos del poder de su fuerza en nosotros. Nos dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nos dice Efesios 3:16, que os dé conforme a sus riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el espíritu de Dios en nosotros, del cual emana ese poder, ese amor que echa fuera todo temor. Y es en su nombre que nosotros podemos enfrentar cualquier situación, sabiendo que Él es quien nos da la fuerza para soportar, quien nos da la sabiduría para actuar. Jehová les había dicho que Él no los desampararía. Él les había dicho que por su grande nombre, porque Jehová les había hecho pueblo suyo. Sin embargo, aquí están, atemorizados, están detrás de cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Saúl había recibido de parte de Samuel que debía esperar a que Samuel viniese y pudiera presentar una ofrenda de paz y ofrecer un holocausto. Habían pasado 7 días. El plazo que Samuel le había dado eran 7 días. Sin embargo, al día 7º, Saúl no tuvo más paciencia ni obediencia. Él tomó acción y él mismo decidió hacer ese holocausto y tomar esas ofrendas de paz delante del Señor. A él no le correspondía, aun cuando parecía correcto lo que él estaba haciendo, aun cuando se miraba que estaba pidiendo la protección de Dios ante esta batalla. Lo que estaba haciendo era desobedeciendo, pues la palabra de Dios es firme y no puede ser obedecida a medias. Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto, estaba ofreciendo un sacrificio a Dios antes de una batalla, pero lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Ante la presión, ante el temor, se revela el verdadero carácter espiritual de Saúl. De igual manera, cuando vienen presiones a nuestras vidas, cuando vienen situaciones que están fuera de nuestro alcance,
se va a revelar nuestro verdadero carácter espiritual. Debemos tener mucho cuidado cuáles son nuestras acciones o nuestras decisiones en momentos de presión, en momentos de angustia. No vaya a ser que nuestros métodos o medios para alcanzar lo que deseamos vengan a ser contrarios a la voluntad de Dios, como lo fue en este momento la decisión apresurada que tomó Saúl. Él ofrece el holocausto y cuando acababa de hacerlo, Samuel venía. Samuel no se salió del plazo que él había establecido, aún era el 7º día. Y Saúl sale a recibirle. Sin embargo, Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Era la oportunidad de Saúl de reflexionar acerca de lo que había hecho. Por supuesto, Samuel sabía lo que había hecho. Y Saúl, en lugar de desnudar su corazón y decir, he desobedecido a Dios, me arrepiento ante lo que hice, en lugar de detectar que la soberbia estaba anidada en su corazón y ponerla a los pies de Dios, empezó a buscar excusas y se gestó unas excusas para su desobediencia. Y expresó, ay, es que los filisteos ya estaban aquí, el pueblo se me desertaba y tú no venías. En realidad le echó la culpa a todos, menos a él. Le echó la culpa a Samuel por tardarse, le echó la culpa al pueblo por desertar y por supuesto le echó la culpa a los filisteos porque venían contra él. Así que a él no le quedó otra opción, según su forma de ver, de implorar el favor de Jehová. Y es además que añade, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Verdaderamente siempre vamos a tener excusas, vamos a encontrar excusas y vamos a poder acusar a todos los demás cuando actuamos mal. Pero esto no va a traer sanidad a nuestro corazón, sino que nos va a enredar más y más en nuestro propio razonamiento. Y nosotros no debemos depender de nuestros razonamientos, sino de la voluntad de Dios, de las indicaciones que Él haga, del propósito que Él ha impreso en cada uno de nosotros. Así que Samuel le dice que ha hecho locamente, que por no haber guardado el mandamiento de Jehová, ahora su reino le va a ser quitado y que Dios ha elegido a otra persona, a otro varón conforme a su corazón. En pocas palabras le estaba diciendo, tu corazón no está bien delante de Dios, tu corazón está envanecido. Y Samuel en el capítulo 12 les había dicho, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Sin embargo, aquí estaba Saúl creciendo en la vanidad de sus propios razonamientos, de la posición que estaba ejerciendo. Y prefirió y tuvo su confianza en un ritual, en un holocausto, antes que en Dios, porque él estaba teniendo fe en que al hacer este holocausto, él iba a tener victoria. Sin embargo, no le importó afectar en la voluntad de Dios al ir en contra de él. ¿Cuántas veces nosotros venimos a creer más en rituales, en amuletos, en nuestras propias acciones antes que tener la fe en Dios? Y tratamos de hacer conexiones y de poder resolver situaciones aún con métodos incorrectos, con tal de llegar a lo que nosotros deseamos, en lugar de depositar nuestra fe total en Dios y doblar rodillas y orar por aquello que estamos necesitando y que según nosotros es la voluntad de Dios. Que no sea la impaciencia la que nos impulse
a hacer algo que vaya en contra de Dios. Vemos aquí cómo Dios estaba utilizando la demora para probar la obediencia y la paciencia en Saúl. Sin embargo, Saúl no pasó esta prueba. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros en la prueba de la paciencia y en la prueba de la obediencia? La paciencia con obediencia vienen a ser parte de la obediencia, la cual es producto de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe y creemos en lo que el Señor ha dicho, entonces vamos a saber esperar y vamos a obedecer no como una carga desalentadora, sino con plenitud de gozo, con confianza, sabiendo que todas las cosas suceden para bien a aquellos que aman a Dios. Nuestros esfuerzos no deben centrarse en resolver una u otra situación, sino en amar a Dios. Y por supuesto, ser diligentes en lo que Él nos indica que debemos hacer. Saúl, al ser confrontado por Samuel, no reconoce su pecado, sino que se esconde tras excusas, y esto lo hace perder su reinado. Ya se le ha anticipado que su reinado, que su familia no va a permanecer en el trono. La situación de Saúl no es nada alentadora. Se ha dado cuenta que ha hecho mal en contra de Dios, y también la situación de su pueblo es desalentadora. Nos dice que el pueblo no tenía armas. Ellos no eran expertos en herrajes, no eran expertos en hacer armas. Los que eran expertos eran los filisteos. Y es más, los israelitas pedían a los filisteos que les afilaran sus armas. Sin embargo, los filisteos habían dicho que no debían hacer espada o lanza para los hebreos. Por supuesto, no debían afilarles. Y esto les dejó únicamente con herramientas para el campo. Ellos lo único que tenían eran rejas de arado, azadones, hachas o sus hoces. Así que el pueblo estaba sin armas. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán. Solo Saúl y Jonatán tenían armas. Ya el cuadro de Israel con un rey no se pinta tan bonito. Se está viendo cómo las decisiones de este rey están afectándole a él, a su familia y también a todo el pueblo. Era la oportunidad de arrepentirse desde el rey hasta el pueblo. Era la oportunidad de saber que al no contar con el equipamiento, que al no tener fuerzas, que al no tener el favor de Dios por lo que Saúl había hecho, solo tenían un camino, y era el del arrepentimiento, y era el de la total dependencia de Dios. Así que vamos a estar pendientes. ¿Qué es lo que sucede en la vida de Saúl? Si este sentimiento de soberbia sigue creciendo o es traído a los pies de Dios para ser desarraigado de su vida. Aquí era un punto de quiebre. Había logrado experimentar la bondad de Dios con todo lo que Dios había facilitado para su camino, para su posición como rey, pero también estaba experimentando el juicio de Dios. Lo que Samuel había advertido en el capítulo 12, ahora se estaba experimentando en el capítulo 13. Y vamos a estar expectantes qué es lo que sucede en el próximo capítulo, en Primera de Samuel 14, al haber recibido Saúl corrección de parte de Dios. ¿Qué sucederá con él? ¿Crecería esta arrogancia o daría paso a que el arrepentimiento forjase un corazón de humildad ante Dios? Mientras estudiamos el capítulo 14, meditemos en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Es un corazón que le agrada?
¿Es un corazón humilde? ¿Es un corazón manso? ¿Qué acaso nuestro corazón sabe esperar en Dios? ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestro corazón a Dios? Sabiendo que la consagración por excelencia a Dios no son sacrificios, sino que es la obediencia. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y próximamente estaremos con un estudio más de el capítulo 14 del primer libro de Samuel.